Saludamos al doctor Salim Saidán. Él es constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Doctor Saidán, quisiera como siempre analizar algo de este entorno nacional tan complicado, siempre con problemas de carácter político de alto nivel, también cosas de menor importancia, pero que se van dando en una serie de organismos que demuestran una gran inestabilidad. En la Asamblea Nacional se analizará una sentencia judicial que ordena retomar juicios contra tres exministros de Guillermo Lasso, y para este propósito, Pamela Aguirre, quien preside la Comisión de Fiscalización, ha convocado ya a la Asamblea para este sábado a las 10 horas con 30 minutos. Quisiéramos conocer desde su punto de vista qué connotaciones tiene este tema. Un buen día, estimado Gustavo, gracias por la invitación y un saludo también a todos los que nos ven a través de la señal de Antena 1. Bueno, lo que ha hecho la presidenta de la Comisión de Fiscalización parece que no ha sido del agrado de compañeras de su bloque, como la asambleísta Garzón, ¿no? Entiendo que hay bastantes fisuras al interior del bloque de la Revolución Ciudadana, pero no entiendo la razón, porque cuando un juez haya cometido un error, dicta una sentencia constitucional, es de obligatorio e inmediato cumplimiento. En este caso, se concedió la acción de protección al asambleísta Inés Alarcón de la bancada de ADN, y pues hay que acatar ese fallo. Así no nos guste, así sea cuestionable. A mí me parece que esa sentencia del juez Romero, me parece, no debía haberse dictado en esos términos, porque contraría una sentencia del 2023 de la Corte Constitucional, que señala con bastante claridad que la justicia constitucional no puede ser utilizada para resolver conflictos de naturaleza política, ¿sí? Estos deben ser resueltos en la arena política y no trasladados a la esfera judicial. Lo dijo la Corte Constitucional con ocasión de la sentencia que expidió, usted recordará, cuando me parece que era Henry Kronfle que impulsaba como asambleísta el juicio político contra Cristian Cruz, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y en esa ocasión la Corte dijo, nosotros somos ajenos a intervenir en los juicios políticos, ¿sí? Y en este caso, el orden de los juicios políticos, en qué momento deben sustanciarse, es un tema en el que la justicia constitucional no debería intervenir. Entonces yo creo que el juez hizo mal en conceder esa acción de protección, pero una vez concedida la acción de protección, es de obligatorio cumplimiento hasta que se pronuncie la Corte Provincial al resolver la apelación, o la Corte Constitucional en una acción extraordinaria, en la revisión de la sentencia. O sea, la Corte tiene la última palabra, sí, pero mientras la Corte Provincial o la Corte Constitucional se pronuncian, es de obligatorio cumplimiento de la sentencia. Entonces, yo no sé por qué la bancada de la Revolución Ciudadana, el socialcristianismo, estaban empeñados en desacatar la decisión del juez. Por más equivocada, insisto, que haya sido, es de obligatorio cumplimiento hasta que se Quizá, pueda revertir. quizás porque de rebote esto implica la suspensión del proceso político en contra de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Exactamente, seguramente, claro. Tienen en la mira a la ministra de Gobierno, ¿sí? Saben que también no tienen los votos para la censura y destitución de la fiscal general, sienten que van a perder el tiempo si es que dan paso a ese juicio político, seguramente por eso ponen reparos a lo que ha decidido Pamela Aguirre como presidenta de la Comisión de Fiscalización, solo que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, seguramente como abogada ya se dio cuenta de que si no acata la decisión del juez, eventualmente podría llegar a la Corte Constitucional y la Corte podría llegar a destituirla inclusive. Entonces, mejor no meterse en problemas, acatar la decisión del juez, por más que sea cuestionable, hasta que se pueda revertir en la Corte Provincial o Corte Constitucional, ¿no? Ahora se ve, yendo siempre un poquito más allá de la superficie, de que se juega mucho aquí en Ecuador en estas altas instituciones del Estado, con el tráfico de influencias, buscando causas y efectos por distintos temas. Trascendido, sin sorprender mayormente, pues se conocía que la justicia ecuatoriana está sufriendo una infiltración muy grave de intereses externos a lo que debería ser. Y en el caso Plaga hay nuevas revelaciones que
que implican también a Iván Saquicela, quien fuera el presidente de la Corte Nacional de Justicia en sus interacciones con el Consejo de la Judicatura en esa obscura época que tuvo con Wilman Terán, así como con el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Todas estas revelaciones dan cuenta de esta manipulación de la justicia, el acomodamiento que se dan a altos cargos, buscando por lo general ya sea beneficios o favorecer a distintas partes. Una situación realmente lamentable de la justicia ecuatoriana. Sí, bueno, el sistema de justicia penal en particular creo que está en una crisis muy severa, muy severa. El Estado de Derecho aquí en el Ecuador está venido a menos, ¿sí? En los litigios no siempre se impone la razón, quien argumenta mejor, quien realiza una defensa técnica, sino quien tiene mejores relaciones públicas o quien corrompe el sistema judicial, que es tan vulnerable, ¿no? Entonces, es lamentable, especialmente para el gremio de abogados, conocer estas tramas de corrupción en donde están involucrados ex autoridades de la función judicial, tanto del Consejo de la Judicatura como de la Corte Nacional. Yo veo que hay mucha ambición en mi gremio, lo digo con mucho pesar. Veo que hay mucho ego, sí, mucho ego. Mire esta mala costumbre de pensar que con un honoris causa, no sé, se posiciona mejor un abogado frente a la comunidad jurídica, frente a la sociedad. Me parece que es terrible, ¿no? Es terrible, y veo con mucho pesar que hay colegas que han caído lamentablemente en en esa ambición desmedida, en esa vanidad, ¿no es cierto?, con que operan muchos actores políticos y colegas en el gremio de abogados. Muy preocupante también lo que señala este testigo protegido, Mike Hernández, que sobre todo se había posicionado como una figura que organizaba cursos de capacitación. Créanme que muchos de nosotros hemos participado en esos cursos de capacitación, confiando en que había un compromiso con la academia, con la formación de nuevos abogados, nuevos especialistas, y mire qué decepcionante, ¿no?, encontrarse con este tipo de colegas que han utilizado el sistema de justicia penal para ganar casos de una manera totalmente deshonesta. Y Totalmente están contraria. esas influencias externas que si no son mafias, no son grupos criminales, son intereses empresariales que también tienen de por medio intereses de carácter judicial. Sí, así es, Gustavo. El crimen organizado, grupos de poder económico, claro, han sabido utilizar este tipo de personajes para obtener fallos favorables, pero ¿de qué manera, no? Utilizando qué medios. Mire que uno de los relatos hablaba de que se había cancelado 20,000, 30,000 dólares para que se obtenga un fallo favorable en un recurso de casación, mientras la contraparte se esforzaba por asegurar una defensa técnica a una familia, ¿no? Eh, entonces, claro, entiendo la decepción que están experimentando algunos colegas al ver que casos que los han preparado con mucho rigor técnico, de manera, digamos, apegada a derecho, haya sufrido reveses por las influencias de la contraparte que ha corrompido al juez que les ha dado la razón por ese tráfico de influencias. Entonces es realmente decepcionante, particularmente, créame, Gustavo, para el conjunto de abogados que nos hemos caracterizado siempre por litigar de manera honesta y siempre pegados a derecho. Es decepcionante, y sobre todo, yo considero que lo más preocupante es que en altas esferas de la justicia, en la Corte Nacional de Justicia, eh, tengamos a gente tan cuestionable, eh, que desprestigia a la profesión de abogado. ¿Qué opinión le merece a usted esa respuesta que atina a dar en las redes sociales ya Iván Saquicela, el expresidente de la Corte,
quien acaba de dejar hace muy pocos días la justicia para ingresar frontalmente a la política. Él ha recibido una serie de acusaciones de estar interactuando justamente con la política anteriormente, pero ahora se ha propuesto ya como candidato por Democracia Sí. Iván Saquicela dice que todo lo que ha declarado el señor Cristian Hernández no es sino un embate del correísmo que él ya esperaba una vez que ha ingresado a la política. Ujú. Bueno, la denuncia es muy grave, ¿no? De que los ex jueces Iván Saquicela, bueno, también creo que todavía siguen funciones Felipe Córdoba, usaban el cargo de jueces de la Corte para favorecerse económicamente de ciertos viajes, ¿sí? Según este testimonio anticipado de Mike Hernández, que habrían viajado a una universidad del Golfo de México o algo así, en Veracruz, para... para obtener estos reconocimientos, ¿sí? Claro, Tendrá que y de ser desvirtuarlos. así, habría que preguntarse si lo hacían gratuitamente, recibiendo sus favores que no deberían hacerlo, y sería aún más grave proponiendo una devolución de favores. Ujú. Claro, aquí hay un intercambio, ¿no? Con el correísmo, con simpatizantes de Wilman Terán. Cuando usted recordará, Gustavo, que al interior de la Corte Nacional, en muchas ocasiones operaban de manera cuestionada, ¿no? Entonces, no se entiende eso y Iván Saquicera tendrá que dar una explicación, sobre todo la comunidad jurídica, quienes le conocemos y le hemos conocido en la academia. Yo particularmente he compartido espacios académicos en Ambato, en Cuenca, con Iván Saquicela, y me gustaría que nos ofrezca una aclaración para transparentar lo que ha sucedido y sobre todo creo que más allá de decirnos sí, estoy con la conciencia tranquila, como hombre de convicción jurídica, acudirá a la fiscalía. Bueno, creo que es el foro adecuado, efectivamente, que él colabore con la justicia, dé su versión de los hechos, pero sobre todo también nos da una explicación a la comunidad jurídica, desvirtuando estas graves acusaciones eh, que de confirmarse nos decepcionaría a muchos. Entonces, ojalá que él pueda desvirtuar inclusive si quiere tener futuro en la carrera política, porque yo creo que con esto se le va a complicar mucho a la organización política Democracia Sí, enfrentar las elecciones presidenciales y sobre todo a él mantener su candidatura a la presidencia de la República con estas graves acusaciones. Ahora, estoy claro en que digamos, en redes sociales no se tendrían que ventilar detalles, pero sí la colaboración con la Fiscalía es fundamental. Ojalá que él ofrezca toda la información debidamente respaldada, desvirtuando lo que señaló Mike Hernández. Pero a mí me parece absolutamente preocupante lo sucedido con estos dos colegas. Ahora, más allá de los personajes, doctor Saidán, ¿qué hacer con estos organismos, todos ellos relacionados con la justicia? La Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, más bajo de lo que ha caído con todo lo que se está ventilando de por medio, ya no se puede. Nuestro país tiene que hacer algo para devolver en alguna medida la fe pública en estos organismos. Sí, sabe que hay dos consejos en particular que me preocupan. El Consejo de Participación, bueno, tres. El Consejo Nacional Electoral, que hasta ahora no se renueva, están en funciones prorrogadas de algunos de los consejeros. Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene la potestad nominadora, que es el que tiene que organizar los concursos de selección de autoridades, ¿sí? Están protagonizando una pugna de poderes absolutamente reprochable, ¿sí? Mire lo que está pasando también con la destitución de estos 4 consejeros en primera instancia por parte del juez Muñoz, por hacer proselitismo político, ¿no? Utilizando una organización política, ellos llegaron a obtener sus cargos de consejeros cuando el Código de la Democracia, la Ley de Participación Ciudadana, lo prohibía, ¿no? Entonces, hay un vicio de origen ahí. Ellos no debían utilizar a esa organización política, a la figura de Rafael Correa, para promocionar sus candidaturas. Lo hicieron, no sé por qué se sorprenden por la decisión del juez Fernando Muñoz, si esa es la consecuencia que establece el ordenamiento jurídico para quien incumple la ley
y realiza proselitismo para obtener un cargo que es eminentemente ciudadano. Y por otro lado, también creo que el Consejo de la Judicatura es otro espacio apetecido por la clase política. Ya sabe para qué, estimado Gustavo, para controlar las cortes, ¿no? Particularmente la Corte Nacional de Justicia. Mire, estas 10 vacantes de la Corte Nacional de Justicia, ojalá que sean llenadas por gente proba. Yo veo que la Corte Nacional de Justicia se ha desprestigiado tanto últimamente. Hemos tenido, no sé, presidentes de la Corte con una sobreexposición mediática innecesaria, ¿sí? Que se han enfocado más en su exposición en redes y medios antes que en el fortalecimiento de la Corte Nacional y en lograr la credibilidad ciudadana. Entonces, la Corte Nacional, al menos en la sala penal, ojalá que pueda ser integrada por gente proba, que por sus méritos llega al cargo y no por sus cercanías con el poder político. Ya sabe usted que hay políticos que tienen solamente un objetivo en su agenda política, ¿no? Es lograr la impunidad, traer de regreso a su líder y pues si seguimos dando espacios a ese tipo de agendas, pues difícilmente vamos a enfocarnos en resolver los problemas de la ciudadanía. Por ejemplo, la función judicial, ¿qué necesita? Más personal, necesita insumos para poder trabajar mejor. Las unidades judiciales no cuentan con los insumos adecuados para el despacho oportuno de las causas. Hay una crisis enorme también en la Defensoría Pública. Estuvo en manos hasta hace poco la Defensoría Pública con un encargado varios años que no necesariamente tenía el perfil técnico que requería esa función. Entonces yo creo que un buen Consejo de la Judicatura podríamos tener solamente si es que se hace una reforma profunda a la justicia. Inclusive, yo le diría a Gustavo, no descartemos volver al sistema anterior. Antes los temas administrativos se resolvían en la Corte Suprema de Justicia. Crear este monstruo que es el Consejo de la Judicatura con tanto poder ha hecho que los políticos aprovechen para buscar tener vocales cercanos y incluir digamos, en su mandato de acción agendas partidistas para beneficiar o perjudicar a determinado actor político. Y eso sí es lamentable, que se pretende usar la justicia con fines políticos, que es lo que hemos visto últimamente. ¿Escapa estos oscuros esquemas y manipulaciones la Corte Constitucional? Sí. Con todas las críticas que podemos hacer a la Corte Constitucional, estimado Gustavo, creo que es el último reducto institucional respetable y que ha obrado con ética, ¿no? A los jueces de la Corte les podemos reprochar por no despachar de manera oportuna los procesos constitucionales, les podemos reprochar por errores de bulto en la motivación de ciertas sentencias, pero créame que yo no he visto un escándalo de corrupción desde el 2019 que se asemeje a todos los escándalos por el caso de la cervecería y otros casos más que protagonizaron en las anteriores cortes constitucionales, particularmente entregadas al poder político, a la función ejecutiva, ¿no? Yo sí veo que desde el 2019 la Corte Constitucional es la institución más respetable que tenemos, integrada por académicos, no todos con la experiencia suficiente en el litigio, pero al menos gente respetable, con formación, y que sobre todo han obrado con ética y creo que es lo último que nos queda. Ojalá se mantenga. ¿Y sabe por qué le digo esto, estimado Gustavo? Porque lamentablemente el proceso electoral va a coincidir con el proceso de renovación parcial de la Corte. Uh-huh. Y el proceso de renovación parcial de la Corte no comenzó bien. Mire los delegados de la Asamblea y de la Función Ejecutiva para la Comisión Calificadora. Personas que no tienen formación, experiencia en el campo del derecho constitucional y con unos antecedentes políticos bastante cuestionables. Claro, entonces, se ha hablado ya de intenciones de cooptación, en este caso acusando al gobierno central. Claro. Así nos desmotivan a los profesionales a los que han acudido para que seamos candidatos a jueces de la Corte. Así no van a incentivar que aceptemos candidaturas, personas que podríamos aportar desde la justicia constitucional para que evolucione, se mantenga esa
esa respetabilidad de este organismo. Entonces, si quieren debilitar el organismo, sigan promoviendo a gente con nexos políticos y sigan también con esa extraña alianza que se ha dado entre estas tres organizaciones políticas, ¿no? El oficialismo, el socialcristianismo y el correísmo han obrado de manera conjunta en ciertos casos, y me parece que hay algún tipo de acuerdo, al menos para integrar la Corte con estos 3 nuevos jueces que entrarían el próximo año a reemplazar a los 3 jueces que serán sorteados. Me preocupa mucho la situación de la Corte porque es, insisto, el organismo más respetable que tenemos actualmente en la institucionalidad ecuatoriana. Y para completar los riesgos sobre la institucionalidad, recordemos también que la Fiscalía se encuentra en reestructuración. Se nombrará un nuevo fiscal o una nueva fiscal de la Nación. Es otro tema que despierta apetitos y que contribuye también a esta compleja situación. Sí, en abril del próximo año termina el periodo de Diana Salazar, una mujer valiente que también ha cometido sus errores, pero que al menos ha demostrado valentía, firmeza en ejercicio de sus funciones. Difícilmente se logre tener a una mujer igual de valiente en el próximo periodo, pero creo que la ciudadanía, la academia, tiene que estar vigilante para al menos procurar ese objetivo de que se mantenga ese perfil que tuvo Diana Salazar, insisto, con sus errores, con cierta selectividad en ciertos casos, pero creo que ha sido una mujer valiente, una mujer muy firme, que se ha jugado todo para desarticular al crimen, a las bandas del crimen organizado y poner freno también a las mafias políticas que han protagonizado todos estos casos, Plaga, Purga y demás, Metástasis. Estos casos solo han sido posibles por la articulación entre la función ejecutiva, la fiscalía. ¿Y por qué digo función ejecutiva y fiscalía? Porque ustedes saben que la policía finalmente está al mando de la función ejecutiva, ¿no? Y ha dado el apoyo a la fiscalía para que se puedan desplegar todos estos operativos. Así que eso sí hay que reconocer. La función ejecutiva y la fiscalía han hecho un importante trabajo para desarticular a los grupos de crimen organizado, y ojalá que en el concurso de la fiscalía se ponga mucho empeño en dar continuidad a ese importante trabajo que ha desarrollado Diana Salazar. Para finalizar, doctor Saidán, y volviendo al tema de la Corte Constitucional, ¿considera usted que antes de que se contaminen y se tuerzan las cosas, la Corte Constitucional se encuentra también con un reto y una obligación de no permitir que se devalúen más esos importantes mecanismos de democracia directa en Ecuador, las consultas populares y referéndums? Pues, hay muchas amenazas alrededor de estos actos democráticos que se han consumado en Ecuador. Claro, por ejemplo, en las consultas que tienen que ver con temas ambientales, por ejemplo, creo que la Corte tiene que ser mucho más firme en el seguimiento, en el cumplimiento de sus decisiones, ¿no? La voluntad popular tiene que respetarse. Si se expresó el pueblo en un determinado sentido, pues la Corte tiene que estar vigilante de que se cumpla eso, ¿no? Ahora veo que el presidente Noboa ha manifestado que más o menos en unos 5 años ya se va a cumplir al menos con el cierre de ciertos pozos petroleros para dar cumplimiento al resultado de la consulta. Ojalá que no sea solamente por esta euforia electoral o el interés electoral, y realmente hay un compromiso de este gobierno y del que venga de cumplir las consultas. Nos gusta o no, yo creo que la oportunidad que tienen actores que, qué sé yo, se opongan a la no realización, a la realización de actividades extractivas, entreguen información a la ciudadanía, orienten a la ciudadanía para que la ciudadanía tal vez se pronuncie en un determinado sentido. Pero si es que la ciudadanía no les da el respaldo o no logran convencer a la ciudadanía, respeten el resultado. Creo que los grupos ecologistas o los grupos empresariales, mantengan la posición que sea, tienen el deber de entregar información a la ciudadanía, orientarnos sobre temas técnicos que no siempre son de fácil comprensión, y después, cuando ya se someta a consideración del pueblo ecuatoriano, se respeten los resultados y la Corte haga que se respeten esos resultados. No es posible que
eso esté, digamos, a discreción del gobernante de turno, que la presión de ciertos grupos haga qué sé yo, que no se acaten los resultados. Mire, el gobierno de Lasso y este gobierno hace algún tiempo se negaban a implementar los resultados de una consulta. Yo veo ahora positivo que el presidente haya anunciado que va a comenzar ya gradualmente el cierre de los pozos, y no porque yo esté de acuerdo, yo de hecho no estaba de acuerdo no he estado de acuerdo con ciertos resultados de esas consultas, pero hay que respetar la voluntad popular y creo que esas son las reglas del juego democrático que tenemos que aceptar absolutamente todos si queremos seguir viviendo en un Estado de Derecho. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Saidán. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Siempre un gusto dialogar con usted. El doctor Salim Saidán es constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador.